Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:33. Ahora sí, 8:33. Gracias, querida audiencia, por su sintonía, por sumarse a este esfuerzo informativo en esta mañana de día miércoles. No mañana de miércoles, mañana de día miércoles. Y ojalá que no sea un día de miércoles. 25 de mayo del año 2022. Despejadito el cielo, ¿ah? Aunque no se ve el Cotopaxi. Hacia el sur, pero hacia bien al sur está como nublado y no se ve el Cotopaxi, pero por acá tenemos el cielo despejadito, una mañana agradable la que tenemos ahora mismo en la capital de la República. Déjeme ver la temperatura ambiente que tenemos ahora mismo en la capital. 9 grados centígrados. Para los futboleros, ayer Liga de Quito eliminada de la Copa Sudamericana y el Club Sport Emelec clasificó un partido bien raro, ¿no? Ante un equipo ahí que no justificaba su presencia en Copa Libertadores, el Independiente Petrolero de Bolivia. Pero bueno, así justamente cerramos la jornada del día de ayer hablando de fútbol. Pero hablemos realmente de lo que pasó el día de ayer, de lo más importante. Porque el presidente Lasso le presentó al país su informe a la nación. El primero de su gestión, aquel informe que por norma constitucional debía presentar a la Asamblea Nacional para referir justamente el primer año de trabajo. Y creo que quedaron una serie de sensaciones después de escuchar al presidente de la República ayer. 1 hora con 35 minutos. El informe de la Nación, por lo general, es un mal de todos los gobiernos y de todos los presidentes. Yo nunca he escuchado que un informe de la Nación, un presidente, nunca, desde que me acuerdo, jamás en mi vida he escuchado que un informe de la Nación, un presidente de la República admite errores o haga un ejercicio de autocrítica o de mea culpa sobre las omisiones, sobre los excesos, sobre las fallas que pudo haber cometido en el ejercicio de su gestión. Eso no lo suelen hacer los presidentes y eso no se incluye en los informes. Generalmente nos presentan el país de las maravillas, ¿no? Donde vive Alicia, el país de las maravillas. Donde, ¿qué dije yo? 8:33 dije, 6:33, gracias. Gracias, doctora. Había dicho 8:33, 6:33. 1000 perdones gracias, doctora, porque me han corregido. Y disculpas por la digresión. 6:35 ahora, no sé en qué estaba pensando. ¿Qué hora es? Dice Daisy Palma. 6:35, Daisy. 6:35, no se me confunda. Perdónenme la vida. Bueno, retomo. Generalmente en los informes a la nación, los presidentes presentan una panorámica de lo que ha sido su gestión durante el año que terminó, durante ese año en el cual deben recoger lo más importante de su gestión y presentarla al país, y un poco marcar la línea de lo que será el siguiente año de su gestión. Pero lejos, muy lejos de la autocrítica. Ese no es una actitud de los presidentes, no suele ser una actitud de los presidentes. Y claro, ayer nos presentaron un país boyante, un país encaminado, un país que está superando las tormentas, un país que está en el camino de la reactivación. Cero autocrítica, cero autocrítica. De hecho, el informe de la Nación tenía como título El puente a un nuevo Ecuador de oportunidades. Ese es el título del informe de la Nación. Esa es la introducción. El puente a un nuevo Ecuador de oportunidades. Y claro, en el contexto de ese informe, el presidente Lasso habló de que lo peor de la tormenta ya ha pasado. No es la primera vez que escuchamos ese término. Pero escuchemos esa parte del discurso del presidente que creo que es de lo más llamativo que dijo el mandatario. El mandatario le dijo al país que lo peor de la tormenta ya ha pasado. No sé si se refería a lo económico, a lo sanitario, a lo político, pero dijo que lo peor de la tormenta ya ha pasado. Esto dijo Guillermo Lasso. Sé que hay quienes sienten que este año se tomaron decisiones que tal vez no se explicaron con suficiencia. Ese es un sentimiento que yo entiendo y que comparto. Reconozco que ese ha sido uno de mis mayores aprendizajes
en este primer año y un desafío para el que viene. Y por eso mismo he decidido asumir esa tarea pendiente de manera personal, aquí, ante todos ustedes, con este mensaje a la nación. Hoy quiero contarles que precisamente gracias a las decisiones que hemos tomado, lo peor de la tormenta ya ha pasado. Este año hemos construido un puente hacia un nuevo Ecuador de libertad, oportunidades y progreso. El presidente ha hablado de que se ha construido un puente hacia un nuevo Ecuador de libertad, oportunidades y progreso, pero sobre todo que lo peor de la tormenta ya ha pasado. Hagamos una mirada retrospectiva. ¿Qué le parece a Roberto Carlos? Póngame el tuit donde aparece el expresidente Moreno. Póngame ahí en pantalla, por favor. Este tuit que estoy mostrando en este momento es un tuit que corresponde, ya les digo exactamente la fecha. El 15 de marzo del 2019. 15 de marzo del 2019. Un año, exactamente un año antes de la pandemia. 15 de marzo del 2019. Lenín Moreno dijo algo parecido. ¿Se acuerdan que la semana anterior yo les refería que Moreno, en su discurso, en su informe a la Nación del primer año de gestión, el 24 de mayo del 2018, había señalado que el primer año fue para poner la casa en orden? Y lo mismo pasó con el presidente Lasso. No mencionó ese término ayer. Ayer no mencionó poner la casa en orden. Yo no lo escuché. No recuerdo que haya dicho ese término. Pero sí lo mencionó en mensajes anteriores e incluso les mostré yo la semana anterior ahí un video de la SECOM, de la Secretaría de Comunicación, hablando de poner la casa en orden, y Moreno había dicho exactamente lo mismo. Ayer Lasso habla de que lo peor de la tormenta ya ha pasado. Esto dijo Moreno el 15 de marzo del 2019. La tormenta fue larga, pero va pasando. Estamos de tormenta en tormenta. Hemos tenido días difíciles, pero hemos tomado las medidas necesarias para el bien común. Estamos saliendo adelante juntos con esperanza en el mañana. Ahora tenemos fe en el futuro. Esto dijo Moreno con el hashtag Ecuador con más prosperidad. Gracias, Roberto Carlos. El otro ya no lo ponemos porque ya escuchamos al presidente. Ecuador con más prosperidad. Desde hace rato nos dicen que somos más prósperos. Moreno ya nos decía en 2019 que estamos en el camino de la prosperidad. Lasso nos dice ayer que estamos en el camino de la libertad, de las oportunidades y del progreso. ¿Cuándo mismo va a pasar la tormenta? ¿Pasó en 2019? ¿Pasó en 2018? ¿Pasó en 2021? ¿Pasó en 2022? ¿Cuándo mismo va a pasar la tormenta? El tema es que siempre se nos habla de aquello. Seguimos bajo la tormenta. Ahora nos dicen que estamos en el camino de pasar la tormenta. De allí el presidente habló de las turbinas, puso el ejemplo de las turbinas. Hablaba, este ejemplo ya lo había puesto en varias ocasiones, que la economía nacional necesita de 2 turbinas para volar. La primera turbina corresponde al sector emprendedor, que todos los trabajadores ecuatorianos, pequeños o grandes, impulsan con su esfuerzo diario, y la segunda se refiere al sector público, que depende de la prudente gestión de las autoridades. Dice, pues bien, este primer año la misión de nuestro gobierno ha sido simultáneamente reparar ambas turbinas. Dice el presidente que ya están reparadas y que la nave, ahora sí reparadas, ha comenzado o va a comenzar a volar. Pero más allá de eso, y antes de hablar de que la tormenta ya ha pasado, o que lo peor de la tormenta ya ha pasado, el presidente dijo textualmente: sé que hay quienes sienten que este año se tomaron decisiones que tal vez no se explicaron con suficiencia. Ese es un sentimiento que yo entiendo y comparto. Reconozco que ese ha sido uno de mis mayores aprendizajes en este primer año y un desafío para el que viene. ¿A qué decisiones se refiere el señor presidente de la República cuando dice que no se explicaron con suficiencia? Pregunto, ¿fue una falla de comunicación presidencial? ¿Fueron errores políticos?
faltó conciliación con aquellos sectores con los cuales después tuvo desencuentros y a los cuales ayer no los mencionó y ya lo vamos a revisar. ¿Cuáles son esas decisiones que el gobierno del presidente Lasso tomó pero que no se explicaron con suficiencia? Y después, con todo respeto, me van a disculpar. Lasso tiene, o antes de llegar al poder, tenía 12 años de experiencia electoral. Participó en 3 campañas electorales. Participó en la campaña electoral de 2013, de 2017 y de 2021. Y en 2021 se convirtió en el presidente de la República. Yo les decía ayer, dentro de mi opinión, que yo no podía concebir que un político que participó en 3 elecciones consecutivas intentando llegar al poder no haya tenido un plan. Y que el momento que llegó al poder no haya comenzado aplicando ese plan. Más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo con ese plan. Pero yo les decía ayer, yo no vi plan al inicio. Entonces, traslado eso que dije ayer a lo que señaló el presidente para comentarlo. Dice que este ha sido uno de sus primeros o de sus mayores aprendizajes en este primer año. Yo no puedo concebir, más allá de que, como todo en la vida, uno todos los días aprende, pero estamos hablando de la persona que lidera una nación, del líder de este país. Con sus aciertos, con sus errores, Guillermo Lasso es el presidente de la República. Guillermo Lasso desde hace un año asumió las riendas de la República. Yo no puedo concebir, perdónenme, más allá de que todos los días se aprende, que el presidente diga que el primer año sirvió para el aprendizaje. Yo al menos no lo entiendo así. Salvo mejor criterio de cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes tendrá su criterio sobre esto. A mí me llama esa parte la atención y va de la mano con lo que yo decía ayer. Yo sí les pido asumir esto con absoluta seriedad y sentido crítico y pensamiento crítico. Yo decía ayer, siento que no hay plan, siento que no hubo plan al asumir el poder, cosa increíble en un proyecto político liderado por una persona que durante 12 años intentó llegar al poder. Y ayer nos dice el presidente que el primer año fue un año de aprendizaje y, por ejemplo, citaba que se tomaron decisiones que a la vez no se explicaron con suficiencia. Luego nos dice que la tormenta ya pasó, lo peor de la tormenta ya pasó, que se había logrado orden y estabilidad, dijo el presidente. Sería interesante saber en qué parte se había logrado orden y estabilidad. Habló de las finanzas públicas, mencionó las cifras de las finanzas públicas, que algunos analistas dicen que ha sido el logro del gobierno, estabilizar las cuentas fiscales. Sobre esto también algunos analistas no se ponen de acuerdo, porque creen que no es tanto así como está presentando el gobierno. De todas maneras, hay una sensación de que a nivel macroeconómico se ha equilibrado las cuentas fiscales y por eso el Fondo Monetario va a desembolsarnos en junio un billete, $1,700 millones. Luego, un tercer capítulo habló del enfoque ciudadano. Luego pasó a hablar de educación, desnutrición, inclusión social y vivienda, hablando justamente de, digamos, decía que incrementaron el presupuesto para educación, que intervinieron 5.200 instituciones educativas. Pues el señor presidente creo que no le contaron que hay un grupo de instituciones educativas que no pudieron iniciar clases o que tienen dificultades luego de la pandemia y que se olvidaron de atenderlas. Habló del tema de los docentes. Por ejemplo, aquí hay una parte. Decía el presidente, continuaremos nuestras reuniones con los 15 gremios de docentes para concluir el proceso de construcción participativa del reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural reformada. Y no dice nada más. El presidente no dijo media palabra de la sentencia de la semana anterior que se conoció el viernes, emitida por la Corte Constitucional, donde le echó abajo la objeción parcial al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que supone la equiparación de salarios de los maestros. El presidente se limitó a decir esto, que van a continuar con los diálogos, pero no dijo media palabra sobre esta sentencia que implica que sí o sí el gobierno central va a tener que financiar la equiparación de salarios de los maestros. De eso no dijo media palabra.
Habló del tema de desnutrición, ya no mencionó la venta del Banco del Pacífico. Yo no le escuché que haya mencionado la venta del Banco del Pacífico y que con esa plata va a financiar los programas de desnutrición infantil. Habló de bonos, hizo unas ofertas de vivienda, habló de reducir el déficit habitacional, habló de ambiente, turismo y deporte. Voy a saltarme esa parte. Habló de derechos humanos y violencia de género. Cero autocrítica en esa parte, por ejemplo. Hay que recordar la carta de renuncia de Bernardo Ordóñez. Solamente hay que leer la carta de renuncia de Bernardo Ordóñez. Cuando el señor presidente de la República nos pinta un país en el que se ha desarrollado la política de los derechos humanos más avanzada que jamás ha tenido la República. Eso dijo el presidente de la República en su discurso, textualmente. La política de derechos humanos más avanzada que jamás ha tenido este país. Déjeme recordarle, señor presidente, con todo respeto, que Bernardo Ordóñez, cuando renunció a la Secretaría de Derechos Humanos, organismo del que estuvo al frente durante casi un año, cuestionó lo que ella consideraba un cambio de direccionamiento del gobierno en esta materia. Habló del silencio, hablando de derechos humanos. Bernardo Ordóñez denunció el silencio gubernamental ante casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes y mujeres. Y cuestionó el papel de la fuerza pública para repeler las jornadas del pasado 8 de marzo. Entonces no sé cómo, si yo leo la carta de renuncia de Bernardo Ordóñez, secretaria de los Derechos Humanos hasta hace pocas semanas, ¿cómo es que el señor presidente de la República nos habla que en el Ecuador se ha desarrollado la política de derechos humanos más avanzada que ha tenido el país? Explíqueme en algo. Yo no lo entiendo. Habló de la subsecretaría de diversidades, habló del aumento del presupuesto, Habló de la salud pospandemia. En la parte de salud, dijo que no era excusa, sino la realidad, que era imposible que un Estado que había funcionado a medias durante casi 2 años vuelva a operar al 100% en apenas 3 meses. De acuerdo. Ya, pero no han pasado 3 meses, presidente Lasso. Ha pasado 1 año desde que usted asumió el poder. Y resulta que en un año, usted asumió el poder, implementó el Plan Nacional de Vacunación, resulta que no se soluciona el abastecimiento de medicamentos en los hospitales. No se ha solucionado el tema de la contratación de médicos y profesionales de la salud en los hospitales. No se ha solucionado el abastecimiento de insumos en los hospitales públicos. No son 3 meses, presidente Lasso, es 1 año que usted ha sido presidente de la República. Yo estoy de acuerdo en que salir del país pandémico al país pospandémico es un proceso, de acuerdo. Pero ese proceso y esa salida tiene que tener un norte. ¿Cuál es el norte? En el ámbito de la salud, por ejemplo, ¿cuál es el norte? Más allá de los anuncios. Más allá de los anuncios. Porque con el anuncio, ya, puedes satisfacer una primera necesidad, la de saber qué va a pasar. El anuncio tiene que ir acompañado de concreciones. Y lo cierto es, vayan y pregunten ustedes a los pacientes que tratan de hacerse atender en los hospitales públicos. Si es que pueden encontrar las recetas en las farmacias, o turnos para los médicos, o suficientes médicos especialistas, si no les toca hacer colas enormes, o esperar no sé cuánto tiempo para una cirugía. Concreciones, más allá de los anuncios. Yo insisto, si a mí me dicen que es complejo salir del país pandémico al país pospandémico, yo le compro. Sí, así es. Pero esa salida tiene que tener un norte. El presidente dijo que ha entregado nombramientos a más de 15,000 profesionales de la salud, pero no dijo nada de aquellos que fueron despedidos. ¿Ya? Después del terrible par de años que venimos de atravesar, nadie lo merece más. Presidente Lasso, hay un montón de médicos que fueron despedidos. Hay un montón de médicos a los cuales no se les renovaron los contratos. Hay un montón de médicos que no recibieron nombramientos y que estuvieron en la primera línea en la pandemia. No es cuento lo que estoy diciendo, ni estoy hablando de lugares comunes. Yo mismo he recibido permanentemente alertas en ese sentido. De médicos que estuvieron en la primera línea y que no se mantuvieron en el sector salud, a los cuales no se les renovó el contrato.
y otros fueron despedidos. Entonces no basta con que nos diga que entregaron nombramientos a 15,000 profesionales de la salud. Ahora, 15,000, yo no lo sé. Pregunto públicamente, ¿es mucho? ¿Es poco? ¿Cuánto significa eso en términos de volumen de lo que se necesita en los hospitales y dispensarios regentados por el Estado ecuatoriano? ¿Cuánto? Sobre las medicinas. El presidente se limitó a decir, sin reconocer los problemas de desabastecimiento, básicamente dijo que entiende que haya molestias. Presidente, no se trata de molestias. Aquí hay gravísimos problemas en los hospitales públicos porque no hay acceso a la salud. Para el que no tiene y necesita la atención pública, ni hay medicinas. No son molestias. Pero dice el presidente, entiendo que haya molestias, pero cuando uno sigue el camino del orden y la disciplina, muy pronto los resultados empiezan a dar uno tras otro. Lo deseable es eso, presidente. Lo deseable es que efectivamente se solucione esto, pero ya. Pero no dijo nada sobre el desabastecimiento de medicinas. Lo que está pasando hoy. Lo que sí dijo es lo que se va a venir. Dice que en pocos días estará plenamente vigente la entrega de remedios para pacientes del sistema público de la salud, iniciando con el Ministerio de Salud Pública a través de farmacias privadas. Presidente, fecha. Dicen pocos días. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es la fecha, presidente Lazo? Para que la gente pueda sentir que efectivamente va a ir a un hospital o a una farmacia y le van a entregar su medicina. Porque la salud la salud es un derecho, no es un privilegio. La salud es un derecho. Este anuncio espectacular, de acuerdo. Vamos a ver cómo funciona, pero ¿cuándo? ¿Cuándo, presidente Lazo? Dice que con eso se acaba la corrupción, habló del plan decenal de salud. Dice, a partir de este año ponemos en marcha el plan decenal de salud, que hará mucho más rápida la prevención y detección temprana de enfermedades. Ayer, por ejemplo, en el espacio que tuvimos acá con Carla Arcentales y entrevistas con varios analistas, uno de ellos decía, hubiese sido interesante que este anuncio se traduzca en la firma de un decreto ejecutivo ayer mismo. Anuncio potente, ya con concreciones, el plan decenal de salud. Esto no ocurrió. Habló del presupuesto, luego pasó a producción, alianzas público-privadas y recursos naturales. Habló del portafolio de inversiones, 39,000 millones de dólares, a ese valor se ha ampliado el portafolio de inversiones. Habló de carreteras. El presidente de la República habla de inversiones, pero no reconoce lo que está pasando hoy con las carreteras. Que yo lo cité el día de ayer. Yo cité varios ejemplos de carreteras destrozadas. Bueno, ayer nos habló de que dentro de ese portafolio de inversiones hay carreteras, dice, muy pronto será una realidad. ¿Cuándo? Habló de varias carreteras, Tabela Cuzubamba, con Chongón Santa Elena. Habló de que inicios del próximo año, entre este año e inicios del próximo año, serán convocados nuevos procesos para corredores viales. Loja Catamayo, que es una antiquísima aspiración de los lojanos. Antiquísima. El enlace de Catamayo a Loja, que es una vía de un carril por lado, y es pura curva esa vía, no hay cómo rebasar ahí en esa vía. Para reducir los tiempos de distancia entre Catamayo, donde está el aeropuerto, y la ciudad de Loja. Antiquísima aspiración de los lojanos. Dice que entre este año y el próximo serán convocados los nuevos procesos para los corredores viales. Montecristi La Cadena y Manta Quevedo, que está cerca de suscribirse la concesión del corredor Buenafé Babahoyo-Juján, que están trabajando en otros grandes proyectos. Ahí mencionó un poco de carreteras. Veamos cuánto tiempo se demora en concretar esto. Y habló de la operación del tren multipropósito. Vean, cuando yo escuché el tema del tren multipropósito, me puse a pensar, ¿no? Otra vez nos hablan del tren. Moreno nos habló del tren playero, y acá nos hablan del tren multipropósito. Digo, ¿cuándo? Todo esto maravilloso, maravilloso. Vean, si todo esto se desarrolla, o por lo menos la mitad de esto se desarrolla, espectacular. Pero por favor, sin duda, si esto se concreta, espectacular. Lo deseable es que sea así. Pero en el fondo, ¿cuánto de esto se va a concretar? Y no estoy siendo pesimista por si acaso. A mí me encantaría que todo esto se concrete. Sería fabuloso. ¿Y cómo no aplaudir, pues? Si esto se concreta, ¿cómo no aplaudir? Pero solamente son anuncios sin fechas, sin plazos. ¿Cuándo? ¿En qué estado se encuentran? Sobre esto, por ejemplo, sería interesantísimo que Marcelo Cabrera
ministro de Transporte y Obras Públicas, explique cuál es la hoja de ruta de todas estas iniciativas viales que anunció ayer el presidente Lasso. Sería interesante. Habló de los acuerdos comerciales, que también lo hemos conversado acá. La semana anterior lo explicó Julio José Prado en esta mesa de trabajo. Habló de agricultura. En agricultura, el presidente dijo que por primera vez en el Ecuador se llevará a cabo el más completo registro nacional agropecuario, para diagnosticar hectáreas productivas, fuentes de agua, sistemas de riego, necesidades de semillas e insumos. Habrá que ver cómo llevan adelante esto si ese ministerio en un año tuvo 3 ministros. 3 ministros. ¿Cuál de los 3 dejó listo este registro nacional agropecuario o esa hoja de ruta? No sé si fue Pedro Álava, Tanji Vera o el actual ministro Manzano, que tiene apenas 2 semanas en el cargo. Dice el presidente que ya somos líderes en banano, cacao, camarón, flores y brócoli. Pero no dijo media palabra el presidente Lasso sobre los problemas que están enfrentando los bananeros, que varias veces han salido a las carreteras con la fruta para exigir una respuesta del Estado frente a la crisis que están enfrentando por los precios. No dijo nada. No dijo nada de la crisis del sector arrocero. No dijo absolutamente nada. Y ojo que los arroceros han salido en varias ocasiones. Estoy aquí revisando así a ojo de chícharo, como se dice popularmente, rapidito el discurso. En ninguna parte habló de la crisis del sector bananero ni del sector arrocero. Dice, por ejemplo, que también están protegiendo la agricultura, que están investigando junto a universidades ecuatorianas y algunos científicos destacados del mundo una nueva variedad de banano resistente al hongo Fusarium T4 y a la cigatoca negra. Presidente Lasso. Pero no dijo nada sobre la pudrición del cogollo, que es la plaga que está afectando al sector palmicultor, que es una de las causantes por las cuales el precio del aceite, aparte de la crisis internacional, la plaga también es una de las causantes de las dificultades que tiene el sector palmicultor. De eso no se dijo nada. Pues yo les digo, cero autocrítica. No se habló del arroz, no se habló del banano, ni se habló de la palma, que son sectores que están enfrentando cuestiones muy complejas. Y no basta solamente con hablar de estas oportunidades para ciertos sectores con una visión y no hablar del mundo real, que es lo que estoy diciendo, porque no es un invento de quien les habla. Los arroceros permanentemente salen a protestar, los bananeros permanentemente salen a protestar, los palmicultores, algunos se están comiendo la camisa. Se están comiendo la camisa. No solo por la crisis internacional, sino por la plaga, por la pudrición del cogollo. Como dice aquí el ingeniero Carlos Páez, no mencionó, por ejemplo, hablando del tema agrícola, no mencionó de un concepto del cual se tiene que hablar en este país, que es la soberanía alimentaria, que además es norma constitucional, garantizar la producción interna para el consumo nuestro. Esa es la soberanía alimentaria, ser autosuficientes con lo que tenemos para consumir. ¿Cuál es el impulso de esa soberanía alimentaria? Frente a la crisis internacional, hay que garantizar nuestro consumo interno. ¿Qué más? Conectividad de telecomunicaciones, algunos anuncios, seguridad. Creo que esta es la parte más compleja. No está en el discurso, no fue escrito en el discurso. Yo tengo aquí el texto del discurso y lo estoy revisando. En ninguna parte del discurso le escribieron al señor presidente de la República que se refiere a solamente un caso, la de Jaime Villagómez, el asesinato de Jaime Villagómez, ocurrido el viernes pasado en San Borondón, provincia del Guayas. En ninguna parte del discurso. Pero resulta que ayer el presidente de la República se refiere específicamente a un caso que fue dolorosísimo. Creo que todos nos conmovimos al ver a la pareja del joven Villagómez abrazar su cuerpo inerte luego de que sicarios ingresaron a un local en San Borondón y lo asesinaron.
crimen sobre el cual se especula un montón de cosas. Para eso están las investigaciones. Pero, presidente Lasso, no se puede referir solamente a un crimen. ¿Y el resto? ¿Y el resto? O sea, no puede dar la sensación de que para ciertos casos nomás el Estado va a destinar todos los esfuerzos para localizar a los asesinos y para sancionarlos con el máximo rigor de la ley. ¿Y el resto? Presidente Lasso, lo del joven Villagómez, es uno de los cientos de casos de los últimos años, de los últimos tiempos. Cientos de casos de los últimos meses. En el contexto de su administración, de la cual usted es el responsable porque usted lidera el país. No es el único caso. Ha habido casos dolorosísimos. Incluso lo que llaman, como dice mi buen amigo Andrés Reliche, eufemísticamente, las víctimas colaterales de la delincuencia común y de la delincuencia organizada. Aquellos que no tienen nada que ver y que fueron asesinados. Para unos casos sí se ofrecen recompensas. Para unos casos se habla de que vamos a movilizar a la policía, al Estado, a la justicia, que no sé qué. Y para los otros, que en el Ecuador tienen que tratarnos a todos y medirnos con la misma vara. Porque todos somos iguales ante la ley. Y lo del joven Villagómez fue dolorosísimo, sin duda alguna. Muy doloroso. Muy doloroso. Pero así como ese caso fue doloroso, hay un montón de casos dolorosísimos. Y no puede particularizar, señor presidente. No puede particularizar un caso. No le pusieron en el discurso, lo dijo. Ese fue cosecha del propio presidente Lasso. Presentó ahí las cifras estadísticas. Como digo, por estadísticas nos van a decir que estamos, que está mejorando la situación, que hay más incautaciones, que hay más decomisos, que no sé qué, por estadísticas. Habló de que este gobierno nunca va a cambiar, una actitud que este gobierno nunca va a cambiar, refiriéndose al combate a la delincuencia, que la tranquilidad ciudadana no se negocia, se impone. Es cierto que estamos viviendo una reacción cruenta, así son las reacciones de quienes entran en desesperación. Habló otra vez del presupuesto, ofreció $1.200 millones hasta el año 2025. Dijo que durante este lapso, en los siguientes 3 años, se desplegarán en las calles 30,000 nuevos policías. Habló de que van a proveer de abogados con la Defensoría Pública a los policías que enfrenten procesos judiciales como consecuencia de la defensa de la ciudadanía. Habló de rehabilitación social. No habló con contundencia de la crisis carcelaria. Presidente Lasso, en su gobierno han ocurrido 5 de las 6 últimas masacres carcelarias. En su gobierno, presidente Lasso. En su gobierno. Y yo, como he dicho en varias ocasiones, yo sería un tonto si se me ocurriese echarle la culpa a Lasso de la crisis carcelaria, porque Lasso no provocó la crisis carcelaria. Pero Lasso hoy es el presidente y está obligado a solucionar la crisis carcelaria. No a mirar hacia atrás, sino a mirar hacia adelante y solucionar los problemas. Y sobre la crisis carcelaria, ayer el presidente de la República no dijo con contundencia, no se refirió con contundencia a las últimas masacres, 5 en su gobierno de las 6 últimas, presidente Lasso. Pero dijo que por primera vez en la historia va a haber una verdadera política pública de rehabilitación. Vamos a ver cuánto. Con enfoque de derechos humanos. Bernardo Ordóñez dijo lo contrario. Vamos a ver cuál es ese enfoque de derechos humanos. Que impulsa un nuevo modelo de gestión. ¿Cuál es el nuevo modelo de gestión? Que este mismo año, anoten esto, que este mismo año está previsto cubrir el déficit de personal con la vinculación de 1.400 agentes que se sumarán a 1.600 actuales. O sea, a diciembre deberíamos tener 3.000 guías penitenciarios. 3.000, tomándole la palabra al presidente. Veamos si a diciembre contamos con 3.000 guías penitenciarios. Estamos en proceso de crear la primera escuela de formación penitenciaria, pero si había escuela de formación penitenciaria que la cerró Moreno. Había, en la provincia del Oro, había una escuela de formación penitenciaria. Y Moreno la cerró. ¿Se acuerdan? Pues la memoria es frágil en este país. Y de allí habló del reconocimiento a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Bueno, hasta aquí voy a cerrar el comentario en honor al tiempo.
Voy a reservar para mañana la última parte de la intervención del presidente donde habló del tema del capítulo llamado Unidad Democrática. En ese capítulo el presidente concilia con la Asamblea. Y además aquí tengo, en 30 minutos no me alcanzó el tiempo, tengo aquí, vean, anotado todos los que yo considero que fueron los pendientes de ayer, los temas sobre los cuales no se refirió el presidente. Solamente, cosecha mía, ¿no? Cada uno tendrá su propia valoración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Para mí quedaron 11 pendientes. 11, para mí. Para mí, que no mencionó, no dijo nada el presidente de la República. Pero para mañana vamos a seguir conversando porque de verdad que hay bastante para analizar. Al final, cada uno de ustedes tendrá su valoración. A mí me quedó debiendo el informe a la Nación. Lo vamos a seguir comentando. Además, ya lo tengo conectado a Carlos Coronel para justamente hablar de esto. Y más adelante tendremos también la visión de gobierno como corresponde. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.